Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar con todas y todos ustedes. Hoy les vengo a platicar de la importancia del placer en la salud sexual. Recordemos que la salud sexual es el estado de bienestar físico, mental, emocional y social relacionado con la sexualidad, por decirlo de alguna manera. Sin duda, todas las personas tenemos la capacidad de desarrollar ambientes que nos generen bienestar. Y si esos ambientes los podemos disfrutar, nos genera gusto o agrado, estamos hablando del placer. Etimológicamente, la palabra placer viene del verbo en latín placere, que significa hacer alguna acción que nos produzca satisfacción y también mucho agrado. En su forma más orgánica, el placer lo podemos satisfacer cuando saciamos nuestras necesidades tanto fisiológicas como psicológicas. Por ejemplo, a nivel fisiológico, cuando saciamos nuestra hambre o nuestra sed, cuando descansamos después de una larga fatiga, cuando también apelamos a satisfacer nuestros deseos sexuales. A nivel psicológico, es cuando nos sentimos integrados en una colectividad, cuando hay autorrealización, cuando nos permitimos la exploración, el contacto, los afectos. La búsqueda de placer puede estar relacionada o no con aspectos sexuales, y esto va a depender de nuestras experiencias y creencias que hemos tenido en la vida. En ocasiones se confunde que el placer deriva solamente en relaciones sexuales, en coitocentrismo, y no es así. Hay quienes pueden canalizar este placer al saciar, por ejemplo, encuentros sociales con sus redes de apoyo, a nivel familiar, al concluir alguna meta profesional o laboral, y esto también es importante. Inclusive en la esfera personal tenemos muchos tipos de placer. Por ejemplo, está el placer físico. Como hemos dicho, tiene que ver con la satisfacción de nuestros sentidos en el momento de comer algo súper delicioso, tocar algunas texturas, oler, mirar, observar diferentes escenarios que nos parezcan agradables. También está el placer psíquico, que es exclusivamente este desarrollo a nivel cognitivo en el momento en que detonamos una serie de recuerdos o de memorias de eventos que fueron gratificantes. Tenemos el placer también estético, que significa esta belleza, este gusto por ver determinadas obras, por ejemplo, obras artísticas, plásticas, etc. Tenemos también el placer sexual, el cual apela a satisfacer nuestra necesidad de deseo sexual. ¿Y cómo se va a ver satisfecho? A partir de ser conscientes de nuestra sensualidad. Es decir, la capacidad que tenemos de explorar a través de nuestros sentidos para darnos o brindarnos satisfacción. También está ahí el erotismo, que es nuestra capacidad de responder ante los estímulos que están externos e internos. Es decir, estos estímulos que nos generan gratificación. En este caso, a nivel exterior, pueden ser múltiples las opciones, ya sea utilizar determinados objetos que puedan excitar nuestra corporalidad, o internos que pueden no estar presentes, es decir, cuando usamos nuestra imaginación para potencializar nuestras fantasías. Desde una perspectiva psicológica, la importancia del cuerpo en el desarrollo de la sexualidad no es exclusivamente de qué tanto potencial de placer podemos conseguir en una actividad sexual, sino de la percepción que tenemos de nosotras y de nosotros mismos. Es decir, me voy a explicar mucho mejor. Por más que busquemos una serie de placeres, estos placeres pueden verse eclipsados
si tenemos una serie de dogmas o de creencias o de prejuicios en torno a nuestro cuerpo y a nuestra sexualidad. Es importante que cuestionemos nuestras creencias, cuáles son todos estos aprendizajes que hemos tenido en la vida y también cuáles son esos estereotipos que hemos integrado en nuestra vida cotidiana. Muy probablemente pueden ser esos límites que no nos permitan explorar. Por ejemplo, pensar que las relaciones o los encuentros sexuales deben ser solamente coitocentristas, es decir, solamente penetrativos. Nos estamos perdiendo del cuerpo. El cuerpo es un acontecimiento que hay que ir descubriendo paulatinamente a través de un proceso, con paciencia, de forma lúdica y muy placentera. Este proceso no necesariamente hay que vivirlo solas o solos. Podemos acudir a un especialista, algún psicoterapeuta o terapeuta sexual que nos ayude a transitar por toda esta gama de procesos que tienen que ver con nuestras creencias, nuestras vivencias y experiencias para poder encontrar una salud sexual que nos permita vivir plenamente. Recordemos 3 puntos importantísimos. El primero es que el placer puede estar o no relacionado con las actividades sexuales. El siguiente es que para vivir el placer es importante poder hacer un cuestionamiento inductivo de cuáles han sido nuestras creencias, dogmas o prejuicios en torno a la sexualidad, a nuestro ejercicio de la sexualidad que incluye nuestro erotismo y nuestro placer para poder vivir plenamente. Todas las personas podemos ser militantes de nuestra sexualidad y principalmente de nuestro placer. Es importante reivindicar nuestro derecho a vivirlo y el placer no debe de ser vivido como un premio o al final de la semana poderlo saciar. Podemos hacerlo en la vida cotidiana, integrarlo y seguramente esto nos va a desarrollar muchísima satisfacción en nuestra salud sexual. Y este que he mencionado es el tercer punto y que es muy importante de inicio para podernos aventurar en nuestro placer. Les agradezco muchísimo su atención y les invito a que puedan darle like, que se suscriban y que compartan. Estos temas tienen que difundirse y qué mejor que ustedes también puedan ser protagonistas de estos cambios.